Durante años, me he dedicado por completo a mi trabajo. Mi carrera siempre fue mi prioridad, y cualquier intento de mantener una relación seria fracasaba por falta de tiempo. No tenía espacio para una vida amorosa, así que decidí probar suerte en Tinder. Fue una decisión que tomé más por curiosidad que por otra cosa, pero nunca imaginé lo que me esperaba. Al principio, la aplicación me pareció entretenida. Hice match con varias mujeres, algunas con intereses comunes, otras simplemente por la emoción del momento. Sin embargo, hubo una en particular que me llamó la atención desde el primer instante. Su perfil era diferente. No era solo su belleza, sino la manera en que se expresaba, su inteligencia y ese aire de misterio que la rodeaba. Decidimos conocernos en persona, y desde nuestra primera cita, hubo una conexión innegable. Comenzamos a salir con frecuencia, y con cada encuentro, mi interés por ella crecía. Compartíamos largas conversaciones, risas y momentos que me hacían pensar que, tal vez, había encontrado a alguien con quien realmente podía construir algo sólido. Con el tiempo, nos hicimos novios. Me sentía afortunado, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio entre mi vida profesional y personal. Pero todo cambió abruptamente cuando decidí terminar la relación. Sentía que, a pesar de la conexión inicial, nuestras diferencias se estaban volviendo insalvables. No era fácil, pero pensé que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. No sabía que al poner fin a la relación, estaba abriendo la puerta a algo mucho más oscuro. Esa misma noche, escuché ruidos en mi casa. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, pero los sonidos persistieron. Al salir de mi habitación, me encontré con ella parada en el umbral de la puerta de entrada. Sus ojos, que alguna vez me parecieron llenos de vida, ahora estaban vacíos, fríos. No entendía cómo había llegado hasta allí, ni por qué. Intenté hablar con ella, pero no respondía. Solo me observaba con una intensidad que me helaba la sangre. A partir de ese momento, comenzó a aparecer en mi casa a diferentes horas de la noche, como si estuviera vigilándome. A veces la veía de pie en la ventana, otras veces sentada en el sillón de la sala. No importaba cuántas veces asegurara puertas y ventanas, siempre encontraba una manera de entrar. Su presencia se volvió una constante amenaza, algo que no me permitía descansar. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ella había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de entrada forzada ni pruebas de que alguien más hubiera estado en la casa. Las visitas nocturnas continuaron, cada vez más perturbadoras. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si todo era producto de mi imaginación, si el estrés del trabajo y la ruptura estaban jugando con mi mente. Pero cada vez que la veía, sabía que era real. No podía explicar cómo, pero estaba segura de que no iba a dejarme en paz. Finalmente, un día dejé la ciudad sin decirle a nadie. Cambié de trabajo, de número de teléfono, y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera seguir. Fue una decisión drástica, pero no veía otra salida. Desde entonces, he vivido en constante alerta, esperando el día en que vuelva a aparecer. Esta experiencia me enseñó que a veces, por más inofensiva que parezca una decisión, como descargar una aplicación de citas, las consecuencias pueden ser impredecibles y aterradoras. No siempre conocemos a las personas tan bien como creemos, y las apariencias pueden ser engañosas. La tecnología nos acerca, pero también nos expone a lo desconocido. Ahora, soy mucho más cauteloso con quien dejo entrar en mi vida, porque una vez que lo haces, es posible que nunca puedas deshacerte de ellos. Cómo una llamada equivocada me llevó al amor de mi vida. Mi nombre es Carlos, aunque en realidad es un nombre ficticio. Quiero compartir una historia que parece sacada de una novela romántica, pero que, sorprendentemente, es completamente real. Todo comenzó hace más de 2 décadas, cuando las redes sociales aún no formaban parte de nuestras vidas. Era un día común y corriente, y yo, en un intento por establecer contacto con una conocida, decidí marcar su número de teléfono. En aquellos tiempos, todo se hacía de manera más directa y personal. No existían los mensajes instantáneos ni las aplicaciones de chat. Tenías que levantar el auricular y, con suerte,
la otra persona respondería. Sin embargo, lo que en principio parecía una acción rutinaria se convirtió en el inicio de una historia increíble. En lugar de conectar con la persona que esperaba, la llamada fue desviada a otro número. Al principio, intenté corregir el error y colgué rápidamente, pero una voz amigable al otro lado de la línea me detuvo. «Hola, ¿quién habla?», preguntó una voz femenina, clara y cálida. Me sorprendió, y en lugar de simplemente disculparme y colgar, algo en la voz me hizo querer saber más. «Lo siento, parece que he marcado el número equivocado», respondí. Estaba intentando contactar a alguien más. La voz al otro lado de la línea, con un tono suave y risueño, respondió: «No hay problema. A veces pasan estas cosas. ¿Puedo ayudarte con algo?». Nos pusimos a charlar, y para mi sorpresa, la conversación fluyó de manera natural. Había algo en esa voz, en la forma en que hablaba, que me hizo sentir cómodo y a gusto. Hablamos de temas triviales al principio: el clima, los eventos actuales, y luego la conversación se tornó más personal. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Después de unos minutos, decidimos seguir en contacto. No teníamos la tecnología que hoy en día nos facilita mantenernos conectados, pero intercambiamos números de teléfono y acordamos hablar de nuevo. Cada llamada se volvía más frecuente y las charlas más largas y profundas. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que había algo especial en nuestra relación. A pesar de que no nos habíamos visto en persona, había una conexión genuina y sincera entre nosotros. La emoción de recibir una llamada o de escuchar su voz al otro lado del teléfono se convirtió en lo mejor del día. Finalmente, después de varios meses de conversaciones telefónicas, decidimos conocernos en persona. La primera cita fue mágica. Fue como si todo encajara perfectamente. Su nombre era Mariana, y desde el primer momento en que la vi, supe que había algo especial entre nosotros. La conexión que habíamos construido a través de nuestras conversaciones se hizo aún más fuerte al estar cara a cara. El tiempo pasó, y nuestra relación creció de manera constante. Lo que comenzó como un simple error de marcado se convirtió en una historia de amor duradera. Nos conocimos, nos enamoramos, y después de algunos años, decidimos dar el siguiente paso y casarnos. Han pasado 20 años desde aquel error de llamada, y hoy seguimos juntos, o al menos así lo pensaba yo. Sin embargo, con el tiempo, las cosas cambiaron. Lo que comenzó como una historia de amor idílica se transformó en una situación mucho más complicada. A medida que pasaron los años, Mariana comenzó a mostrar un lado de ella que nunca había visto antes. Lo que antes era una relación cálida y comprensiva, se volvió cada vez más tensa y conflictiva. Mariana se convirtió en una persona con comportamientos tóxicos que afectaron profundamente nuestra vida juntos. Sus palabras, antes dulces y alentadoras, se volvieron críticas y despectivas. La paciencia que solía mostrar ahora se había transformado en irritabilidad constante. Empezó a controlar cada aspecto de mi vida: con quién hablaba, a dónde iba, e incluso qué debía hacer en mi tiempo libre. Cada decisión que tomaba se convertía en un campo de batalla. Sus reclamos y demandas parecían interminables, y las discusiones se volvieron una parte diaria de nuestra existencia. La confianza y el respeto que habían sido la base de nuestra relación comenzaron a desmoronarse. La relación que había comenzado con una conexión genuina y sincera se había convertido en una fuente constante de estrés y angustia. La persona que una vez había sido mi compañera amorosa y comprensiva, ahora era la principal fuente de mi infelicidad. Enfrentar esta transformación no fue fácil. A pesar de mis esfuerzos por comunicarnos y tratar de resolver los problemas, Mariana parecía cada vez más distante y menos dispuesta a escuchar. Lo que había sido una historia de amor verdadera, ahora se sentía como una carga interminable. A veces me pregunto si todo esto comenzó con aquel simple error de marcado, o si los problemas siempre estuvieron ahí, solo que nunca los había visto. Lo que es innegable es que, 20 años después de aquella llamada equivocada, la vida con Mariana se ha convertido en una lucha constante por recuperar algo de la paz y la armonía que una vez tuvimos. La vida es complicada, y no siempre sigue el guión que esperamos. A veces,
las historias que comienzan con la mejor de las intenciones pueden tomar giros inesperados. Y así, lo que comenzó como un simple error de teléfono, que se transformó en una historia de amor, se ha convertido en una batalla diaria para encontrar la felicidad en medio de una relación que se ha vuelto tóxica. Este hombre se enamoró de su esposa debido a su habilidad para bailar, lo que lo llevó a verla regularmente después del trabajo, a veces acompañado de su antiguo jefe y colegas, y otras veces solo. Aunque su esposa fue stripper y bailarina erótica, él nunca lo reconoció públicamente, ya que con el tiempo ascendió en su carrera hasta convertirse en gerente general de un casino en Calama. Para mantener una imagen de éxito y riqueza, ambos pretendían que siempre habían sido de plata. Inicialmente, el hombre iba a ver a su futura esposa para olvidar a su anterior pareja, quien lo dejó por considerarlo inmaduro y por no querer estudiar en la universidad. Su lema en la vida era «un clavo saca a otro clavo», y siguió este principio hasta que dejó embarazada a la bailarina. En ese momento, decidió casarse con ella, más por obligación que por amor. Con el tiempo, la relación se volvió complicada. Su expareja intentó reconciliarse con él, pero él la rechazó. No porque estuviera enamorado de su esposa, sino por orgullo y porque ya era padre. Sin embargo, nunca dejó de hablar de su ex como el amor de su vida. Y su esposa, consciente de esto, le sugirió que se fuera con ella. Esta dinámica afectó a sus hijos, quienes crecieron sabiendo que la ex de su padre era el amor de su vida. El matrimonio fue sumamente infeliz. Después de 5 embarazos ectópicos, nació su segundo hijo, lo que debería haber sido un momento de consolidación familiar, pero en cambio, la relación se tornó aún más tóxica. A pesar de los problemas, el hombre continuó siendo infiel, buscando consuelo en cualquier mujer que cruzara su camino, incluidas las secretarias del trabajo y hasta amigas de su esposa. El estrés y la infelicidad se extendieron a todos los aspectos de su vida. Su esposa, por su parte, se volvió cada vez más celosa y comenzó a burlarse de sus propios hijos con sus amigas, pasando gran parte del día encerrada en su habitación, hablando por teléfono o viendo telenovelas. Las peleas entre la pareja se volvieron habituales y a menudo estallaban en público, mostrando la degradación de su relación. La situación llegó al punto de que la esposa soportaba abusos físicos, incluyendo una ocasión en la que el marido hizo un agujero en la pared durante una de sus explosiones de celos. Finalmente, el casino donde trabajaba cambió de propietario y el hombre fue despedido. Se mudaron a Temuco, donde abrieron un restobar cerca del nuevo casino, pero el matrimonio ya estaba en ruinas. La esposa se fue a vivir a Arica, mientras que él se quedó en el sur con su segundo hijo. El primer hijo, que se quedó en Antofagasta, siguió un camino similar al de su padre. Aunque gana buen dinero, ha tomado malas decisiones en su vida afectiva y emocional. Embarazó a una joven que es conocida por su adicción a las drogas y su vida desordenada. El hombre, lejos de aprender de sus errores, habla abiertamente sobre cómo la madre de su hija es una drogadicta reconocida, pero lo considera normal debido a los antecedentes familiares de su madre, donde abundan los drogadictos y delincuentes. De hecho, el tío del hombre pasa tanto tiempo en la cárcel que podría considerarla su segundo hogar. Tras ser dejado por su ex de años, el hijo cayó en un estilo de vida lleno de drogas y fiestas, donde conoció a la madre de su hija. Algunos rumores incluso sugieren que se prostituyó y ahora tiene un OnlyFans. Por último, no se ha sabido nada de la ex de este hombre, ni siquiera se encuentra en LinkedIn. Le mandé un mensaje en 2019, pero después de eso, su cuenta desapareció. Carlos, un hombre de 35 años, siempre había estado enfocado en su carrera, con poco tiempo para las relaciones. Después de años de trabajo duro, decidió darle una oportunidad al amor y se inscribió en Tinder. Ahí conoció a Valeria, una bailarina profesional de 28 años, cuya pasión por la danza era solo superada por su dulzura y alegría. Desde el primer momento, Carlos quedó cautivado por su energía y su forma de ver la vida. A pesar de sus diferencias,
Carlos y Valeria se enamoraron profundamente. Valeria, quien trabajaba en un prestigioso club nocturno, soñaba con un futuro en el que pudiera dedicarse por completo a su pasión sin tener que seguir en ese entorno. Carlos, queriendo lo mejor para ella, la convenció de dejar su trabajo, prometiéndole que juntos podrían construir una vida mejor. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles como Carlos había imaginado. A pesar de sus esfuerzos, no pudo ofrecerle la estabilidad y el estilo de vida que Valeria había dejado atrás. Las dificultades financieras y la presión de la vida cotidiana comenzaron a afectar su relación. Valeria, sintiéndose atrapada y desilusionada, se dio cuenta de que su amor por Carlos no era suficiente para mantenerla satisfecha. Con el corazón roto, Valeria tomó la difícil decisión de irse. Pronto, comenzó a salir con Martín, un empresario exitoso que le ofrecía la vida que Carlos no pudo darle. Aunque Carlos intentó seguir adelante, siempre quedó con el sentimiento de que había perdido a la mujer de sus sueños por no haber podido cumplir sus promesas. La historia de Carlos y Valeria es un recordatorio doloroso de que, a veces, el amor no es suficiente para superar las dificultades de la vida real. Soy Jericós el Mago. Deja tus historias en la caja de los comentarios.